José. Presente, profe Acuña. Andrade Kevin. Presente, profe Andrade. Armijos Jean-Pierre. Presente. Benítez Diego. Presente, Inge. Castillo Darly. Presente, Inge, buen día. Buen día. Castro Isaac. Presente. Chamba Jordi. Aquí, profe, presente. Chamorro Daniel. Presente, Inge. Choes Brian. Presente, Inge. Criollo David. Presente, profe. Presente, buenos días. Criollo David. Sí, presente, profe. Fiallos Fátima. Presente. Flores Byron. Presente, profe. Gavilanes Brandon. Jami Mateo. Presente, profe. Jaramillo Steven. Buenos días, Inge. Presente. Buenos días. Perdón, Lar- Inge. Larco Gavilanes, Sebastián. presente. Los que no contestan al Presente, final. profe. Larco Sebastián. Sí, presente, profe Larco Sebastián. Lema Byron. Presente, Inge. Oya Brian. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Luna Joel. Presente, buenos días. Buenos días. Mero Joel. Presente, Inge. Buenos días. Buenos días. Morillo John. Presente, Inge. Muñoz Jonathan. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Oramas Héctor. Presente. Padilla Wilson. Presente. Parra Renzo. Presente. Pila Jordi. Presente, Inge. Pila Taxi Davy. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Pinzón Sebastián. Presente, Inge. Buenos días. Buenos días. Pozo Kevin. Presente, profe, presente. Kiwango Wolfer. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Romero Alexandra. Presente, Inge. Imbaña Kevin. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Solís Nicolás. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Tapia Freddy. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Tello Carlos. Presente, buenos días. Buenos días. Trujillo Denis. Presente, Inge. Buenos días. Buenos días. Vélez Nathan. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Vergara Darío. Presente, Inge. Y Bercade Emil. Presente. Sí, estamos con todos. A ver, el que no respondió fue Gavilanes Brandon. Incluso ya se fue, creo. No se olviden de mantener la cámara encendida. Solo hay 5 personas con la cámara encendida. Ingeniero, buenos días. Disculpe, Sí, buenos días. yo podría pedirle que si no puedo ponerle mi cámara, es que estoy con datos y esta semana no. ¿Quién es yo? Benítez. Benítez, no hay problema. Gavilanes, Sí, perdón, Inge. Gavilanes, pero ya nombramos 2 veces y no respondes. El micrófono se me mutea, profe. El micrófono está encendido, en ningún momento se ha apagado. O sea, no Ya se me listo. prende rápido, se queda. Ya listo, entonces están todos. Voy a compartir la pantalla de un 5. Vamos a empezar con el primer tema del semestre. Entonces les voy a compartir una presentación. Ya les comparto la pantalla, denme un 5, ¿sí?
cerrar algunas cosas que tengo abiertas y ya les comparto. A ver, lo que vamos a hacer es, vamos primero a empezar haciendo una revisión pequeña de lo que ustedes revisaron el semestre anterior, ¿sí? Algo muy corto, muy rápido. Simplemente algunos temas puntuales, una revisión muy rápida de los temas que revisaron el semestre anterior. Obviamente, los temas relacionados con la parte del lenguaje, no los temas relacionados con algoritmos, pseudocódigo, diagrama de flujo, ese tipo de cosas, ¿sí? Vamos a hacer una revisión un poco rápida de algunos temas, por ejemplo, variables, identificadores, referencias, operadores y wrappers, que es un poco los temas que ustedes revisaron el semestre anterior relacionados ya con el lenguaje de programación, ¿sí? No es una revisión de diagramas de flujo, de pseudocódigo, de algoritmos, de todo ese tipo de cosas, porque es la parte inicial de programación. Entonces vamos a empezar haciendo una revisión y como les decía, lo que vamos a revisar es, bueno, ustedes ya conocen que hay dos tipos de variables primitivas y referencias, ¿sí? El tema de los identificadores, que es básicamente cómo poner nombres a las cosas. Hay unas reglas, ¿no es cierto? No puede empezar con un número. El estándar en el lenguaje es camel case, es decir, mayúsculas y minúsculas. Cuando tiene más de una palabra inicia con mayúscula, excepto la primera que es con minúscula y todo ese tipo de cosas. El tema de las referencias, que no son nada más que variables, pero de tipo objeto, ¿sí? Hace referencia a un objeto en sí, y por eso se los denomina referencias, instancias, objetos, ¿sí? Y el tipo de dato en este caso corresponde a una clase, que es lo que se hace con class, persona y todo lo que ustedes ya revisarán un poco. El tema de algunos operadores y finalmente los wrappers, que es lo que ustedes, el último tema que revisaron en programación 1, que está relacionado con las versiones orientadas a objetos de los tipos de datos primitivos, que es básicamente los wrappers, ¿sí? Aunque tiene algunas consideraciones especiales, algunas restricciones, y hay unos conceptos que es el boxing y el unboxing, que seguramente lo revisaron, que permite pasar de los tipos primitivos a los tipos wrappers sin mayor problema, ¿sí? El boxing era para convertir un tipo primitivo a un wrapper, y el unboxing era para convertir el wrapper a un tipo de dato primitivo. Por lo tanto, podemos utilizar el operador más para sumar dos valores almacenados en un wrapper, por ejemplo, ¿sí? En realidad lo que se utiliza es el unboxing para sacar el valor entero, si estamos con enteros, y luego utiliza el boxing para convertirlo otra vez a wrapper. Y eso ustedes han visto boxing, autoboxing y auto-unboxing, que es básicamente los conceptos detrás de los wrappers. Hay unos detalles un poco más técnicos también relacionados con los wrappers, ¿sí? En el caso que necesitemos hacer algún ejemplo, yo voy a abrir un editor. Si ustedes seguramente utilizaron Eclipse el semestre anterior, ¿utilizaron Eclipse? ¿Sí? Entonces vamos a utilizar el mismo. Yo voy a abrir un editor si necesitamos a lo mejor hacer algún ejemplo. No sé si es la última versión, ¿sí? Solamente voy a abrir un Eclipse. Y si necesitamos escribir o mostrar algo de algún ejemplo, lo que vamos a hacer es utilizar el editor. Déjenme ver que tengo un montón de proyectos del semestre anterior. Vamos a cambiarnos. Space 2.
2022, 2021, 2022. Ya. Tenemos una instancia vacía. Está abriéndose el editor. Ya, si tenemos que hacer alguna cosa en particular, vamos a utilizar el editor que está aquí. Sí, si tuviésemos que mostrar algún ejemplo. Entonces, esto. Entonces, vamos a empezar revisando el tema de las variables primitivas. ¿Qué es una variable primitiva? Eso ustedes ya revisaron el semestre anterior. ¿Dónde está la lista? A ver. A ver, Alexandra, Estefanía, Romero. A ver, profe, lo que tengo entendido de variable primitivo es que contiene un solo valor, como el booleano. Contiene un solo valor. Todas pueden contener un solo valor. Un carácter. En específico como el booleano. Y los wrappers que son, también solo almacenan un solo valor. Bueno, también. O almacenan más de un valor los wrappers. ¿Cuántos tipos de datos primitivos hay? Pero ustedes acabaron... ¿Cuándo se acabó el semestre? Se acabó en... ¿Cuándo se acabó el semestre? En septiembre. Octubre. Sí. Creo que fue octubre, sí, de septiembre. Fue primera semana de octubre, segunda semana de octubre, creo que fue exámenes. Y estamos prácticamente a un mes y medio de que se acabó el semestre anterior y ustedes no recuerdan nada del semestre anterior. ¿Con quién recibieron clases? Voy a hablar con sus profesores. A ver, voy a preguntar a todos los que están sin cámara. Así vamos a ver si... A Brandon, Stalin, Gavilán. Tú estás con cámara. Espérate, no. Necesito a todos los que están sin cámara. A ver, Jean-Pierre Armijos Camacho. Presente, dije. ¿Qué les pregunté? ¿Qué son las variables primitivas? Es un tipo de datos que se pueden almacenar en un espacio de memoria determinado y que no puede rebasar el rango de ese valor. Todas las variables se almacenan en un espacio de memoria, absolutamente todas. Sí, pero las primitivas tienen un rango. ¿Cuál es el rango? Por ejemplo, el byte sería. ¿ya? ¿Y los wrappers? ¿Qué pasa con los wrappers? ¿Qué rango pueden almacenar los wrappers? No me acuerdo. Los wrappers también, si es un byte con mayúscula, ¿cuánto puede almacenar? De menos 128 hasta 127, pasando por el 0. Pues también tiene un rango. Hay otra característica propia de las variables primitivas. ¿Cuál era la característica más representativa de las variables primitivas? La característica son mutables. ¿Perdón? Son mutables. Son mutables. De hecho, los objetos también son mutables.
¿Quién quería hablar? Héctor Orama. Sí. Puede ser que las variables primitivas solo pueden contener un tipo de dato. Por ejemplo, o sea, los int, short byte solo pueden contener números, boolean solo pueden contener... sí, pero por ejemplo, los wrappers, el integer con mayúsculas solo puede contener enteros. Y no es una variable primitiva, ojo, es un wrapper, es un objeto. ¿Sí? Profe, según yo tenía comprendido, una variable primitiva... Perdón, profe. Una variable primitiva era cuando se guardaba el tipo de dato y se guardaba el tipo de dato. Porque en las clases wrapper y así, lo que se guarda es la dirección de memoria. No, esa es la diferencia entre primitivas y referencias. Sí, bueno, esa es una de las características. Que en las variables primitivas lo que se almacena es el dato. Sí, y se almacena en el stack. Las variables referencia, el dato no se almacena un puntero en cierto modo a la dirección de memoria donde está el contenido original. Sí, pero gracias a sus compañeros. Pero quizás la característica más simple de entender es que las variables primitivas se representan físicamente en la máquina. ¿Sí? La máquina no puede representar una persona. La computadora no puede representar una figura geométrica. Lo que puede representar son enteros reales. ¿Sí? Obviamente en los enteros ustedes conocen char, byte, short, int, long. En los reales ustedes conocen float, doble. Y un caso particular que es del boolean, que es un 1 y un 0, que muchos lenguajes lo representan como 1 y 0. 1 verdadero, 0 falso. ¿Sí? Otros lenguajes lo representan como el 0, el falso, y cualquier cosa distinto de 0 como verdadero. Entonces, en sí, el boolean es un entero. ¿Sí? La característica más llamativa, digamos así, de las variables primitivas es que se representan físicamente en la máquina. ¿Sí? En cambio, las variables que son referencia no podemos representarlos físicamente. Hay que hacer algún tratamiento especial para poder representar. Y de ahí vienen todas las construcciones que ustedes conocen. Si yo quiero representar por ejemplo, los datos de un carro, ese tipo de datos no viene físicamente en la máquina. Es más, sería imposible que la máquina tenga todos los posibles tipos de datos que se nos pueda ocurrir. ¿Sí? Porque a cada uno se nos puede ocurrir un tipo de dato distinto. Alguien puede decir el número complejo, alguien puede decir un carro, alguien puede decir una persona, un estudiante, una computadora, ¿sí? Una factura, un producto, un cliente. Fíjense en cuántos tipos de datos van apareciendo. Y sería un poco complicado, muy complicado que la computadora tuviese ya todos esos tipos de datos. ¿Sí? Entonces la computadora lo único que representa es un conjunto muy limitado de datos. Y esos tipos muy limitados se les denomina variables primitivas, los datos primitivos, datos nativos. ¿Sí? Incluso, si ustedes recuerdan, los valores enteros se los representa en formato binario, ¿cierto? Unos y ceros. ¿Sí? Un byte tiene ¿cuántos bits para representar? 8 bits, de los cuales quitamos uno para el signo, ¿sí? Más menos, y nos quedan 2 a la 7, menos 2 a la 7 hasta 2 a la 7 posibles valores distintos, es decir, 256 valores distintos. En el caso del entero, que tenía 32 bits, quitamos un bit de signo y nos queda 2 a la 31, más menos 2 a la 31 valores distintos. ¿Sí? Pero eso se lo representa como unos y ceros. Ahora, si yo quiero representar, por ejemplo, el objeto estudiante, ya no es tan simple. ¿Por qué? Porque el objeto estudiante yo no lo puedo representar solamente con un número. ¿Qué es lo que contiene, por ejemplo, el objeto estudiante? Tiene un nombre, tiene un apellido, tiene un número de identificación, tiene una dirección, tiene una fecha de nacimiento. ¿Sí? Y todo eso en conjunto, ¿cómo lo podemos representar con bits? No podemos, entonces tenemos que hacer uso de los tipos que vienen ya definidos en la máquina. Por eso es que cuando ustedes definen una clase estudiante, ¿qué es lo que ponemos? El nombre de tipo string, y el string, ojo, no es nada más que un arreglo de caracteres. ¿Sí? Y un carácter es un tipo de dato primitivo. ¿Sí? Queremos la fecha de nacimiento. Las fechas generalmente se las representa como los milisegundos a partir de una fecha fija. Entonces, las fechas al final son valores enteros, que es un tipo de dato primitivo. ¿Sí? El número de identificación, si estamos hablando de cédulas, ¿sí? Generalmente a pesar que contenga números,
se lo representa como un string. ¿Por qué? Porque a veces empiezan con 0. ¿Sí? Y si es un número, si empieza con 0, ese 0 se pierde, porque será a la izquierda, en un entero no representa nada. Entonces, si es un string, es un conjunto, es un arreglo de caracteres, y el carácter es un tipo de dato primitivo. ¿Sí? Entonces, fíjense, los datos primitivos se los representan físicamente. Ustedes ya conocen los rangos, cómo representar. ¿Sí? Los que tienen un poco de variación son los tipos reales, en los cuales tenemos que dividir en dos bloques, ¿cierto? En realidad en tres. Un bit de signo, un grupo de bits para la parte entera y un grupo de bits para la parte decimal. ¿Sí? Y ahí viene la precisión y todo lo que eso significa. Más o menos los flotantes, ustedes recuerdan, están en el orden de, el número más pequeño es 2 por 10 a la menos 70, más o menos. Es decir, un número 0 punto seguido de 70 ceros y un 1. ¿Sí? Y el número mayor es algo del orden a la 70. Estamos con doble, como tiene 64 bits, el número más pequeño es algo del orden 10 a la menos 300. Es un número muy, muy pequeño, y el número más grande es algo del orden 10 a la 300. Sí, que son los valores que podemos traer. ¿Cuántos tipos de datos primitivos tenemos? Sí, esos sí son muy limitados. Sí, no tenemos tipos de datos ilimitados. Y en general, estos tipos de datos están presentes en todos los lenguajes. ¿Sí? ¿Por qué están presentes en todos los lenguajes? Porque estos tipos de datos están físicamente en la máquina. ¿Sí? Los lenguajes no tienen que hacer mayor esfuerzo para trabajar con estos datos. ¿Por qué? Porque ya vienen implementados físicamente. Profe, una pregunta. No, disculpe, es que no estaba pasando las diapositivas. ¿Y ya pasó? Sí, estoy en otro dispositivo viendo, sí, ya está. ¿Sí? ¿Estamos? Hasta ahora solo ha pasado la de variables primitivas, ¿no? Sí, estamos en el char, byte, short, int, long. Ya, ok. Sí, yo tengo otro monitor, otro equipo en donde veo si está la presentación o no está la presentación, así que yo puedo verificar si lo que estoy viendo, lo que ustedes están viendo. Sí, aparte de lo que yo estoy presentando. ¿Estamos? Entonces, estos tipos de datos primitivos a lo mejor varían en ciertos lenguajes, ¿sí? En este caso del lenguaje que estamos revisando y que ustedes revisaron, existen los tipos de datos primitivos, pero todos son con signo. Excepto ¿cuál? ¿Cuál de estos tipos de datos no tiene signo? El boolean. Enteros, tipos de datos enteros. O reales. ¿Cuál no tiene? El boolean lo dejamos a un lado, porque ese no es entero, no es numérico. El char. El char es el único tipo de dato que no tiene signo. ¿Sí? En otros lenguajes, ustedes van a ver que existen dos grupos de tipos de datos, con signo y sin signo. Nos tenemos el byte con signo, el ubyte, que es un signed byte, el byte sin signo. El short, que es con signo, el ushort, un signed short, que es sin signo. El int con signo, el uint, que es el int sin signo. El long con signo y el long sin signo. Pero el float y el doble siempre tienen signo, ¿sí? Entonces, ya dependiendo del lenguaje, van a tener un conjunto un poco más grande, que simplemente con signo y sin signo. En este caso, todos los tipos de datos numéricos son con signos, excepto el char. ¿Sí? El char es el único tipo de dato entero que no tiene signo. Es decir, va desde 0 hasta 2 a la 16 menos 1, que es el rango del char. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de variables primitivas, lo que hablamos es de una variable que tiene como tipo de dato un tipo primitivo. ¿Y cuáles son los tipos primitivos? Los que se representan físicamente en la máquina. ¿Cuáles son? Numéricos, ¿sí? Enteros, reales. ¿Sí? No numéricos, caso particular, y hay que tener mucho cuidado con el boolean. ¿Sí? Entonces, si yo quiero declarar una variable primitiva, ¿qué es lo que tengo que hacer? Definir una variable que tenga como tipo de dato un tipo de dato primitivo. ¿Sí? La única que hay que tener cuidado es del boolean. El boolean no existe en la mayoría de lenguajes. ¿Sí? El boolean aquí tiene el valor true y false. En otros lenguajes tiene 1 y 0, como les decía, o 0 y distinto de 0. Y va a depender ya del lenguaje en particular. Muchos lenguajes no tienen el concepto de boolean. ¿Sí? Entonces, esta es la jerarquía de los tipos de datos primitivos, variables primitivas, ¿sí? Y básicamente se los divide, bueno, la raíz de la jerarquía son tipos de datos primitivos, ¿sí? Y tenemos dos grandes grupos.
los numéricos y los no numéricos. ¿Sí? En los numéricos tenemos dos grandes grupos, con signo y sin signo. ¿Sí? En los con signo tenemos dos grupos que es enteros y reales. Y en los enteros tenemos ya los datos particulares que es byte, short, int, long, que son los que ya conocemos, como enteros, como reales del float del doble, como numéricos sin signo, el único que tenemos es el carácter. Sí, en otros lenguajes, les repito, también numéricos sin signo tenemos el ubyte, ushort, uint, ulong, u de unsigned sin signo, y aparte del char. ¿Sí? Y datos no numéricos, el único tipo de dato que tenemos es el boolean. ¿Sí? Que sería no numérico. Ojo, hay que tener cuidado con esto porque en algunos lenguajes el boolean es un numérico. ¿Sí? Otros lenguajes tienen una variación respecto al char. En otros lenguajes el char no existe. El char no es nada más que un byte sin signo. Si ustedes utilizan algún otro lenguaje, van a ver que el char en realidad es un tipo de dato simulado que no existe, porque el char es un tipo byte, sin signo, nada más. Como tienen el concepto de unsigned y signed, ¿sí? En realidad el char no tiene sentido, sería un byte sin signo. ¿Sí? Entonces van a tener ese tipo de variaciones. Ahora, en estos lenguajes, en esos tipos de datos, ¿cuántos bits necesito para representar un byte? ¿Con cuántos bits puedo representar un byte? Con un byte. 8 bits. 8 bits. ¿Sí? Si es con signo, se quita un bit de signo y tenemos solamente 7 bits efectivos, ¿no es cierto? Por eso es más menos 2 a la 7, de menos 128 hasta 127 el rango que podemos representar. El short, ¿cuántos bits necesitamos para representar un short? 16. 16. ¿Sí? Quitamos un bit de signo y nos quedan 15 bits efectivos, por eso es de menos 2 a la 15 hasta 2 a la 15. ¿Sí? El int, ¿cuántos bytes necesitamos para representar un int? 32. 32, lo mismo, quitamos un bit de signo y tenemos más o menos 2 a la 31. ¿Sí? El long, ¿cuántos bits necesitamos? 64. 64, es el más grande que podemos representar. Sí, lo mismo, quitamos un bit y nos queda más o menos 2 a la 63. ¿Sí? El float, ¿cuántos bits necesitamos para el float? 32. 32. ¿Sí? Quitamos un bit de signo y lo que nos queda se divide entre parte entera y parte decimal. ¿Sí? Y ahí depende, bueno, luego vamos, cuando entremos en detalle vamos a ver cuántos bits utiliza, ¿sí? Para la parte entera y cuántos bits utiliza para la parte decimal. El doble, ¿cuántos bits necesitamos para el doble? 64. 64. Quitamos un bit de signo, ¿sí? Y dejamos parte entera y parte decimal, lo mismo. El char, ¿cuántos bits necesitamos para un char? 16. ¿Sí? Como es sin signo, ahí va, el rango va desde 0 hasta 2 a la 16 menos 1. ¿Sí? No se olviden, el short va desde más menos 2 a la 15. Menos 2 a la 15 hasta 2 a la 15. ¿Por qué el 15? Porque quitamos un bit de signo. El char, como es sin signo, va desde 0 hasta 2 a la 16 menos 1. ¿Sí? Es el posible rango de los char. Aquí hay que tener un poco de cuidado porque algunos lenguajes el char utiliza 8 bits. En este lenguaje el char utiliza 16 bits. En realidad en este lenguaje el char es equivalente al unsigned short, al short sin signo. ¿Sí? Sería el equivalente. En los otros lenguajes el char es equivalente al byte sin signo. Hay que tener un poco de cuidado, el char es 16. En muchos lenguajes el char es de 8 bits. ¿Sí? ¿Y el boolean cuántos bits? Un bit. Un bit, ¿sí? Técnicamente es imposible utilizar un bit porque la unidad mínima direccionable es un byte. ¿Sí? En realidad, técnicamente el boolean no ocupa un bit, ¿sí? Porque la unidad mínima direccionable es un byte. En realidad, el boolean debe ser un byte, no puede ser menos. ¿Sí? Imagínense, no podemos tener medio byte.
¿sí? No podemos tener un octavo de byte, porque la unidad mínima direccionable es el byte. ¿Sí? Incluso en muchos lenguajes por rendimiento, el procesador lo que direcciona son grupos más grandes, grupos de 32. ¿Sí? Y eso hace que sean más veloces los procesos. Entonces, el boolean hay que tener un poco de cuidado. Además, es un dato, en realidad no es nativo, bueno, en este lenguaje lo cae en el grupo de tipos de datos primitivos. ¿Sí? El boolean que estamos mencionando, lo que puede guardar son dos valores, el literal true, ¿sí? Y el literal false, ¿sí? Como literales, ojo, ¿sí? En otros lenguajes lo que ustedes van a ver es que el boolean almacena 10, por ejemplo. Y como 10 es distinto de 0, eso se asume verdadero. Sí, por ejemplo, en C++ es muy común, en C, en Pascal tiene el boolean, ¿sí? Pero si imprimen, a veces imprime unos y ceros. ¿Sí? Los numéricos, que son los enteros con signo, entonces ya saben, ahí tenemos enteros byte short in long en orden de tamaño 8, 16, 32, 64 bits. ¿Sí? Y los reales son el float y el doble en orden de tamaño 32 y 64. ¿Sí? Ustedes ya saben, trabajar con estos datos floats tiene un problema, ¿sí? Que es la precisión. Sí, a veces si representamos el número 2.3 nos va a almacenar 2.29999999999 o el 2.300000001. Si tienen ese problema de precisión. Y a lo mejor les mencionaron, hay otros tipos de datos que no son primitivos, que nos permiten trabajar sobre el problema de la precisión, que son los tipos decimales. Sí, a lo mejor utilizaron el Big Decimal en algún momento. Ese es un tipo de dato igual que nos permite representar flotantes, no es nativo, no es primitivo, pero que no tiene el problema de la aproximación. Entonces, por ejemplo, cuando necesitamos representar, por ejemplo, salarios o precios, ¿sí? No es lo mismo el 2.3 que el 2.2999, porque si empezamos a hacer muchas operaciones y muchas sumas, este error pequeño se va a ir acumulando, y un cálculo muy grande nos va a dar ya valores bastante diferentes. En ese caso es muy común utilizar Big Decimal. ¿Sí? Eso ustedes, los semestres superiores van a utilizar segurísimo Big Decimal para precios, para costos, para salarios, porque es un tipo de dato muy preciso. ¿Sí? Un poco con los rangos que ya les mencioné, están ahí. El short, menos 128 hasta 127. ¿Sí? Ojo, perdón, el byte. Ojo, el byte no va desde 0 hasta 256. ¿Sí? Iría de 0 hasta 256 si fuese sin signo. Como es con signo, va desde menos 128 hasta 127, incluidos los extremos. ¿Sí? Obviamente, pasando por el 0. El short va desde menos 32.768 hasta 32.767, pasando por el 0. ¿Sí? Y ojo, como es con signo, el 1 bit, es decir, este 32.767 es 2 a la 15. ¿Sí? A la 15 menos 1. Hay que estar claro en estos valores. El int, como es de 32 bits, estos números son 2 a la 31. ¿Sí? Y el 1 bit que quitamos es el bit del signo. ¿Sí? Si es un 1 es positivo, si es o negativo, si es un 0 es positivo o negativo, dependiendo cómo sea la representación. El long, este número que está aquí, grande que está aquí, es 2 a la 63. ¿Sí? No es a la 64 porque quitamos un bit de signo. Este número que está aquí es 2 a la 63 menos 1. 2 elevamos a la 63 y a ese resultado que es el número que está aquí, 808, le quitamos 1 y por eso nos queda 807. ¿Sí? ¿Estamos? Esto ustedes revisaron en el semestre anterior, así que no hay mayor problema. Si fuesen con signo, este número, el byte, iría desde 0 hasta 255, que es 2 a la 8 menos 1. El short iría desde 0 hasta 64.000 algo, que es 2 a la 16 menos 1. El int iría desde 0 hasta más o menos 4.300 millones, ¿sí? Que es 2 a la 32 menos 1.
Y el long iría desde 0 hasta este por 2, 18.000, no sé cuántos, número muy grande. Sí, si fueran sin signo. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Respecto a los números, a los tipos de datos numéricos, ya sabemos que todos son con signo, así que no vamos a hacer diferencia, porque todos son con signo, no hay opción. ¿Sí? Nosotros tenemos diferente tipo de representación. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes los sistemas de numeración? Ustedes debieron haber revisado en programación sistemas de numeración, ¿no es cierto? El binario, el decimal, el hexadecimal y el octal. ¿Sí? El decimal es el que nosotros describimos tradicionalmente. Sí, es más, estos números que están aquí están en formato decimal. Sí, menos 127 está en formato decimal. Pero existen los otros sistemas de numeración, entre esos los más utilizados, obviamente, es el binario, porque siempre lo representamos como unos y ceros, los tipos de datos primitivos, siempre los vemos desde el punto de vista de unos y ceros. ¿Sí? Y el otro que es muy utilizado es el hexadecimal, porque nos simplifica la escritura de números. Nos simplifica bastante. La escritura de números, tener números muy grandes, lo podemos representar como hexadecimal y es muy simple. ¿Sí? Y pasar de la representación hexadecimal a la binaria es prácticamente directo, es muy simple. ¿Sí? Y el sistema octal, que bueno, es otro de los sistemas bastante utilizados, ¿sí? Pero entre estos cuatro, el decimal, que es la forma en que escribimos, el hexadecimal, que nos permite acortar lo que escribimos para poner números un poco más, escribir menos dígitos, y el binario, obviamente, por la representación binaria que tenemos siempre de los números. ¿Sí? ¿Cómo se cambiaba de base 10 a base 2? ¿Cómo se hace el cambio de base 10 a base 2? ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? ¿Cómo pasábamos de base 10 a base 2? Haciendo las divisiones para 2, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que íbamos escribiendo? Los residuos. Los residuos. Sí, íbamos escribiendo los residuos y nos quedaba 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 2, porque obviamente el residuo de la división para 2 siempre es 0 y 1. ¿Sí? ¿Cómo pasábamos de hexadecimal a binario? Por ejemplo, este número. Este número es hexadecimal, ¿no es cierto? FF. ¿Cómo pasamos de hexadecimal a binario? Es muy simple. Este F que está aquí, ¿cuál es la representación binaria? No irán a hacer con la calculadora, obviamente. ¿Sí? Este FF, ¿cuál es la representación binaria? Del F. ¿Cuál es la letra F? ¿A qué equivale la letra F? ¿A 4 unos? A 4 unos. Es del 16. ¿Y esta F, a qué equivale la segunda F? ¿Sí? El número binario en esto, ¿cuál es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Es solamente cuestión de coger cada dígito y a cada dígito convertirla a su representación binaria. Como los dígitos van de 0 a 15 en hexadecimal, ¿sí? Es muy simple. Fíjense.
Si yo quisiera, por ejemplo, el 7 a binario, ¿cuál sería? ¿Cuál es el 7 en binario? 0, 1, 1, 1. 0, 1, 1, 1. ¿Y cuál es la A en binario? Fíjense, es el 10, 10. Entonces, este número en binario, ¿cuál sería? 0, 1, 1, 1, 1, 0. Perdón, aquí me falta un 0. Aquí sería 0, 1, 0, 0. ¿Sí? Es directo. ¿Sí? Si yo quiero pasar un número binario a hexadecimal, ¿qué tengo que hacer? Tengo que coger de 4 en 4 dígitos y convertir a la representación hexadecimal. Y por eso es muy práctico el hexadecimal. ¿Sí? Bueno, eso ustedes ya revisaron el semestre anterior, cómo convertir entre distintas bases. ¿Sí? El tema es que nosotros podemos escribir valores numéricos con signos en distintas bases. ¿Sí? Recuerden, tenemos base binaria. A la base binaria se la representa, es decir, cuando un número está escrito en binario, se lo representa con 0b. ¿Sí? Y eso lo que indica es que el número está escrito en formato binario. ¿Sí? Si el número que queremos escribir queremos escribirlo en formatos octal, ¿sí? También tenemos un prefijo para poder escribirlo. En este caso es la O. Tenemos un número numérico entero en formato decimal, se lo representa con el tanto por ciento de. Ya vamos a ver cuál es. Sí, tenemos dos. Tenemos un formato de literal y un formato para escritura. Aquí el formato literal es 0b, aquí el formato es 0, aquí el formato de impresión es tanto por ciento O. El decimal, como es lo que escribimos naturalmente, no tenemos formato de literal, solamente tenemos formato de impresión que es tanto por ciento D. Y el hexadecimal, formato de literal, ya vamos a ver a qué nos referimos con eso, 0x, y el formato de impresión es la X. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que nosotros podemos escribir los números en distinto formato. Por ejemplo, fíjense en el byte que está aquí. Voy a cambiarle al puntero. El byte que está ahí. Ese byte, ¿sí? En formato binario, ¿cuál es? El número 100 en binario, ¿cuál es? Primero, este número 100 obviamente es formato decimal, ¿no es cierto? Porque cuando no escribimos nada, siempre se entiende que es el formato que utilizamos, que es el sistema de numeración, que es el sistema de numeración decimal. Ese 100 en binario, ¿cuál es? Utilicen la calculadora de Windows, no hay problema. ¿Cuál es ese 100 en binario? 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. A ver, déjenme abrirles el editor. ¿Sí? ¿Dónde es el editor? Déjenme crear un nuevo proyecto. Voy a poner formatos, ¿sí? Y no quiero módulos. Voy a crear un paquete con punto. Voy a crear una clase que se llame formatos con un main. Ya. ¿Sí? ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Este byte que está aquí lo estamos escribiendo. Voy a escribirlo aquí. Byte num es igual a 100.
Eso está en formato decimal. Porque cualquier literal numérico siempre está en formato decimal, porque es el sistema de numeración por defecto. ¿Sí? Pero yo puedo escribir números no solamente en sistema decimal, yo puedo escribir números en sistema, ¿cuál? En sistema binario, en sistema octal, el decimal obviamente por defecto, y en hexadecimal. Yo quiero escribir este número en formato binario, lo voy a llamar num1, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer es empezar el número con estos caracteres que están aquí, con 0b. ¿Sí? 0b. Y a continuación, dígitos. Pero obviamente no es cualquier dígitos. ¿Por qué? Porque el número que viene a continuación es un número binario. Entonces, lo único que puede venir, ¿qué es? Unos y ceros. Int. No hay problema. ¿Sí? Fíjese. ¿Sí? Pero no pueden venir el 3. ¿Por qué? Porque el 3 no es un dígito válido. Entonces, ¿cuál era el número 100 en binario? ¿Alguien me dijo cuál era el número? Era 11000100. Si imprimimos estos dos, tiene que darnos lo mismo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Que esto que estamos escribiendo aquí es del número en base 10, por defecto, no hacemos nada. Y aquí lo estamos escribiendo al mismo número en base 2. ¿Sí? Este número sí me alcanza. Ahí sí me alcanza. El otro estaba muy grande, pero eso no me alcanzaba la conversión. ¿Estamos claros? ¿Cuál es el número 100 en formato, en base 8? ¿Cuál es el número 100 en base 8? Es el 400. Usando, ¿Perdón? sí, Yo le usando calculadora, ¿no? Ah, perdón, está en hexadecimal, tiene que estar en decimal. 44. 44. ¿Sí? Entonces yo también puedo escribir números en formato octal. ¿Cuál sería para escribir en formato octal? Siguiendo la lógica que estamos mencionando, que está aquí en la parte izquierda. Ya hicimos algo con el binario, ahora quiero en octal. ¿Qué tendría que hacer? O sea, de dividir por 8. No, yo quiero escribir el número en base. Aquí escribimos el número en base 10. ¿No es cierto? Sí, este es un número en base 10. Este es un número en base 2. Es base 10. Quiero escribir el número ahora en base 8. Con la O, profe. Con el 0. Este es un 0. Sí, estos son ceros. ¿Sí? Sería 0. ¿Y cuál es el número? 144. Esto está escrito en base 8. Si escribimos, ¿cuánto debería escribir aquí en la consola? 100. Porque todo es desde el 100 en distintas bases de numeración. ¿Estamos claros? ¿Sí? Y si quisiera escribirle el mismo 100 en hexadecimal, ¿cómo sería?
Fíjense, el decimal no tiene ningún prefijo. El binario tiene el 0b, que es lo que estamos indicando aquí. ¿Sí? El base 8 tiene como prefijo el 0, lo que estamos indicando aquí, donde es el puntero. Y el hexadecimal, ¿qué tendría como prefijo? El 0x. ¿Sí? ¿Cuál es el 100 en hexadecimal? En hexadecimal es del 64, según esto que está en la calculadora. ¿Sí? Y si yo imprimo el número 4, perdón, número 3, todos es el 100, solo que está escrito en distinta base. ¿Sí? Cuando nosotros no indicamos ninguna base, ¿cuál utiliza? Utiliza base 10. Que es lo lógico, porque es el sistema de numeración que nosotros utilizamos. ¿Sí? Pero eso no impide que podamos escribir los números en distintas bases. ¿Sí? Las bases conocidas, base 2, base 8, base 10 y base 16. Si quiere escribir números en base 2, ¿cuál es la regla? Empezar con 0b. Si quiere escribir números en base 8, ¿cuál es la regla? Empezar con 0. Si quiere escribir números en hexadecimal, ¿cuál es la regla? Empezar con 0x. ¿Sí? Y ojo, dependiendo del prefijo, son los dígitos que podemos escribir. Por ejemplo, estoy en hexadecimal, yo puedo poner la A, porque es un dígito válido. ¿Sí? Si estoy en, obviamente no me alcanza en un byte, tiene que ser un entero, porque es un número ya muy grande. Si estoy en octal, yo no puedo poner el 9. ¿Por qué? Porque el 9 no es un dígito válido en el sistema octal. Yo puedo poner hasta ¿cuál? Hasta el 7. Pero el 9 no puedo, porque el 9 no es un dígito válido. Si estoy en binario, ¿cuáles son los dígitos válidos? 0 y 1. No puedo poner el 2. ¿Por qué? Porque no es binario. Obviamente hay que respetar los sistemas de numeración y los dígitos válidos. Eso es lo que estamos indicando aquí. ¿Sí? Fíjense. Este número, ¿en qué base está escrito? En el que está el puntero. ¿En qué base está escrito? En octal. En octal. En base 8, porque empieza con 0. ¿Sí? ¿Este número en qué base está escrito? Hexadecimal. Hexadecimal. ¿Por qué? Porque empieza con 0x. ¿Y este número en qué base está escrito? Binario. En binario. ¿Sí? Ojo, este número que está aquí, ¿en qué base está escrito? Este número que está aquí. En decimal. En decimal. Aunque tiene unos y ceros, como no tiene prefijo, por defecto del sistema decimal. ¿Sí? No hay que confundirse con eso. ¿Estamos? Eso es el prefijo que está aquí, el 0b, el 0, el decimal obviamente no tiene prefijo porque es el sistema de numeración que utilizamos tradicionalmente, y el 0x. Ahora, ¿para qué nos sirve el otro bloque, el tanto por ciento O, tanto por ciento D y tanto por ciento X? ¿Sí? Para hacer un poco el complemento, voy a ponerle a este main 1 y voy a hacer otro main, para no borrar el main original, ¿sí? Y voy a quedarme solamente con ese número. Está en base 10, obviamente, como no tiene prefijo, vamos a quitar todo esto, ya sabemos en qué base está. ¿Sí? Ahora, yo no quiero escribir el número, literal, en una base en particular, yo quiero que esté siempre en base 10, y cuando imprimo en la consola, imprimir en otra base distinta. ¿Por qué? Porque este system out.println, ¿en qué base escribe? Base 10. En base 10, fíjense, todo lo que hicimos a continuación nos salía así. ¿Qué significa eso? Que la base que utilice es la base 10. Pero ¿qué pasa si yo quiero escribir este número y que me lo imprima en base 16? Para eso utilizamos estos valores que están aquí.
¿Sí? Entonces, en lugar de hacer system.out.println, yo puedo hacer system.out.printf. ¿Sí? Necesita un formato. ¿Qué formato? Tanto por ciento X. Para que me imprima en hexadecimal. ¿Qué debería imprimirme? Debería imprimirme el 64. 64. Y, ojo, no estoy escribiendo el número como literal en una base. Estoy imprimiendo en la consola, cambiándole de base. Si yo quiero imprimir el mismo número en base 8, sería tanto por ciento O. Me falta la nueva línea, si no se olviden para que salte a la siguiente línea. Sería 144, que es el 144 que teníamos en base 8. Y si yo quiero escribirlo en base 10, que es la base por defecto, pero yo quiero ser más explícitos, yo le pondría tanto por ciento D. Hasta aquí. 144 en base 8, 100 en base 10, tanto por ciento D, y 64 en hexadecimal, tanto por ciento X. Para eso nos sirve lo que está en paréntesis acá. Y para el momento de escribirlo, cambiarle de base. ¿Sí? Tomando en cuenta lo que está acá atrás en la presentación, no podemos escribirlo directamente en binario, porque no hay un tanto por ciento D. Solo podemos escribirlo como literal. Sí, pero sí podemos escribirlo en otro formato, con tanto por ciento O para octal, tanto por ciento D para decimal y tanto por ciento X para hexadecimal. ¿Sí? ¿Estamos? Disculpe, si pongo print, si pongo porcentaje F, entonces ya no cuenta como decimal, ¿no? Porcentaje F. El porcentaje F es para flotantes. Para flotan. Ah, ya, ok. Float. El tanto por ciento F es float, para valores reales. Ok, ok. Déjenme ver si le puedo hacer más grande el tipo de letra. Muy bien. ¿Dónde está el tamaño de la letra? Sí, está un poco más grande, ¿sí? El tipo de letra. ¿Estamos? ¿Está entendida esta parte? Seguramente voy a revisar un semestre. ¿Perdón? Una pregunta. ¿Siempre le declaramos a las variables de tipo byte? No, ese es un tipo de dato numérico. Puede ser entero. Ah, dependiendo. Sí. Lo que no puede hacer es esto, obviamente. Byte, número igual a 1000. Porque el 1000 no alcanza en un byte. El 1000 debería alcanzar en un short. Por eso me da el error. Sí, pero como era el 100 sí me alcanza en un byte. Aquí debería ser mínimo un short. ¿Sí? El ejemplo con byte es suficiente, pero bueno, si queremos algo más genérico podría ser eso. ¿Sí? Estos de aquí, que ustedes ven aquí, el tanto por ciento O, tanto por ciento D, tanto por ciento X, son formatos para impresión. ¿Sí? Existen otros más, tanto por ciento X, tanto por ciento F, tanto por ciento S, tanto por ciento F es para flotantes, tanto por ciento S es para cadena de caracteres. ¿Sí? Tienen alguna variación. Esto viene de C, C++, bueno, aquí igual adopta el mismo principio. El otro que estamos mencionando aquí es una característica bastante interesante, que es describir los números con estas separaciones. ¿Sí? Fíjese en este ejemplo. Voy a ponerle aquí como entero, ¿sí? Creo que está aquí.
¿Qué número es? Para leer, ¿cómo se lee ese número? 352 millones. Sí, si ven que es un poco complicado, ¿qué pasaría si este es un long? Es por el tipo de... Es que el literal es un int. Bueno, ahí. ¿Sí? Es un poco complicado, ¿no es cierto? Lo que podemos hacer nosotros es dividir el número en bloques de 1000. ¿Sí? Y para eso nosotros lo que podemos utilizar es esto. Sí, ahí es muy simple. 352.346.457. Si hiciésemos un 1, 1.352.346.457, que es mucho más simple que leer esto. ¿Sí? Y si fuera un número en formato binario, es más complicado todavía. ¿Sí? Si queremos en hexadecimal, fíjense, podríamos agruparle en bloques de 4. Y es muy simple. Este en hexadecimal, este en hexadecimal, y podemos convertirle el binario a hexadecimal sumamente, de una forma muy, muy simple. ¿Sí? Cuando el número es muy grande y tenemos dificultad para leerlo o queremos organizarlo mejor, lo podemos separar utilizando el guión bajo. Técnicamente no cambia el número, lo único que hace es agruparle para poder leerlo de una forma más simple. Eso es lo que tenemos indicado aquí. ¿Sí? Aquí tenemos, y podemos separar en cualquiera. Esta es una separación para un número en base 10, porque no tiene prefijo. Esta es una separación para un número octal. ¿Por qué? Porque tiene el 0 y tiene la separación de 2 en 2. Aunque, ojo, este 0 no es un dígito, es del prefijo, ¿no es cierto? El 0 que indica que está en base 8. Este de aquí es de hexadecimal y separamos de 2 en 2, porque este sería un byte, este sería otro byte, este sería otro byte, por eso conviene separar de 2 en 2. Y el caso del binario es conveniente separarla de 4 en 4, porque cada 4 dígitos corresponde a un dígito en hexadecimal. ¿Sí? Y es muy simple. Por eso es que está aquí separado de esta forma. ¿Estamos? Entonces, si ustedes en el código ven algo como esto, no vayan a asustarse, solamente la separación básicamente de los miles, para entenderlo muy, muy fácil. ¿Sí? Ojo, no necesariamente en los miles, podemos hacer algo muy absurdo como esto. Sí, obviamente no tiene mucho sentido, pero podemos separarlos en dígitos. ¿Sí? Y el número real que estamos representando ahí es exactamente el mismo si quitásemos los guiones bajos. No tiene nada de novedad. ¿Estamos? Eso es lo único que estamos mencionando aquí. ¿Sí? Entonces, ¿está claro a qué se refiere este prefijo? 0b, 0, nada y 0x. Es para indicar que el literal numérico corresponde a un sistema de numeración distinto. Es la parte que está acá arriba. En cambio, el tanto por ciento O, tanto por ciento de y tanto por ciento X es para escribir el número en una base distinta. Porque por defecto el número siempre se escribe en base 10. ¿Sí? Y obviamente podemos tener la combinación de los dos. Escribir un número en base 2, utilizando el 0b, y al momento de la impresión mandarle a hexadecimal. Y fíjese, en 7A7, el tanto por ciento X mayúscula, lo que hace es escribir el dígito en mayúscula la A en lugar de que se vea minúsculas. ¿Sí? Tanto por ciento X mayúscula, si quieren el dígito con mayúscula A, B, C, D, E, F, que son los dígitos de hexadecimal. ¿Estamos? Podemos igual separarles en bloques. Fíjense, este número es el 7. ¿Sí? Porque el 8 es 1, 1, 1, 1. ¿Sí? Que está aquí. Y este número de aquí, es el 0 igual.
¿Sí? ¿Estamos? Eso es lo que indicamos aquí. Eso respecto a los datos numéricos. El otro grupo son los datos en punto flotante, y aquí hay algunas variaciones que hay que tener un poco de cuidado. Tenemos los dos tipos, que es el float y el doble. ¿Sí? El float es de 32 bits, como indicaron al inicio de la clase. El doble es de 64 bits. ¿Sí? Obviamente son con signo. Estos no hay opción, son con signos, los reales. No tenemos sin signo, no trabajamos con esos. Pero estos pueden tomar varios valores, ¿sí? Por ejemplo, este es pequeñito, tiene más mantiza. El flotante va de más menos 1 elevado a la menos 45, es decir, 0,000000001, 45 ceros, hasta algo del orden más o menos de 10 a la 40. Es un número bastante grande. ¿Sí? Y números muy pequeñitos. Pero también puede tomar otros valores, que son los valores un poco resultados de algunas operaciones. Por ejemplo, más menos infinito, ¿sí? Más menos 0, y nan. Nan es not a number, no es un número. Por ejemplo, infinito menos infinito. ¿Cuánto es infinito menos infinito? No es 0. No, tampoco es infinito. Infinito menos infinito no es un número. Infinito más infinito, ¿cuánto es? Infinito. Infinito, ¿sí? Pero infinito menos infinito no es un número. ¿Sí? Entonces, perdón, este es un nan, es indeterminación, este es un nan. Sí, aquí se le denomina non-a number, por ejemplo, 0 dividido para 0. 0 para 0 no es 1. Sí, es una indeterminación. Entonces aquí ya tenemos algunas variedades y obviamente tenemos más o menos infinito cuando la división nos da un número muy grande. Sí, que eso ya es lo típico. Y estos valores de más o menos 0 son estos valores que están aquí son los problemáticos. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado que aquí ya tenemos otro tipo de resultados. Si dividimos dos números, ¿qué nos va a dar? Algún número, o nos va a dar infinito, o nos va a dar indeterminación. ¿Sí? Lo mismo pasa con el doble. El doble tiene algo del orden de 10 a la menos 300, es decir, 0.300 ceros y un valor, el número más pequeño que puede representar, y el número más grande, algo del orden de 300, es decir, un 1 seguido de 300 ceros. Sería el número más grande que podemos representar. Y obviamente, más menos infinito, indeterminaciones y todo ese tipo de construcciones. ¿Sí? ¿Estamos? Respecto a estos numéricos, el float se lo representa con la letra F de float y el doble se lo representa con la letra D de doble. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Esto es importante porque cuando nosotros escribimos un número, voy a ponerle otro main, le voy a poner este main 2 para que no se me pierda. Así. ¿Sí? Main. Cuando yo escribo un número, por ejemplo, num igual a este número, cualquier cosa. Primero, ¿en qué base está este número? Decimal. Base 10, porque no tenemos ningún prefijo, no hemos puesto nada, ¿sí? Y segundo, esto de aquí es lo que se conoce como un literal, ¿no es cierto? O, por ejemplo, otro ejemplo de literal es esto. Lo que se conoce como un literal. ¿Sí? Algo que escribimos literalmente en el código. Esto es una variable, este es un tipo de dato y este es un literal. Esto también es un literal. Entonces, cuando nosotros escribimos un número, ¿sí? Como literal, ese número por defecto es un valor entero. Sí, es decir, este 1245 es un valor entero. ¿Sí? Cuando trabajamos con tipos de datos enteros, no reales. Yo puedo escribir también un número, por ejemplo,
3.14. ¿Sí? Esto que está aquí también es un literal, ¿no es cierto? 3.14. ¿Sí? Solo que este número que está aquí, como no tiene ningún prefijo ni sufijo, obviamente está en base 10. ¿Sí? Pero ese literal corresponde a un valor doble. Y por eso es el error. Yo estoy tratando de asignar un valor doble en una variable de tipo float. ¿Es esto posible o no es posible? No. Pero, profe, ¿no será Sí. por la coma? Porque, ¿Perdón? no, que yo pensaba que era por la... que en vez de punto era coma. Porque, o sea... No, aquí es punto, no es con coma. Ojo, aquí para separar decimales es punto. La coma tiene otro significado. Aquí los decimales es con punto, no es con coma. Sí, aquí no es 3, algo, es 3 punto. ¿Sí? El error que se genera aquí es porque este 3.14, esto ya sabemos, por defecto es un entero. Este 3.14 por defecto está en base 10 y por defecto es un tipo de dato doble. Entonces, si es un tipo de dato doble, lo único que puedo hacer yo es asignarle un doble. ¿Sí? Pero si yo quiero asignarle a un valor de tipo float, obviamente me va a dar un error y lo que puedo hacer es utilizar estas letras que están aquí. Entonces, si yo al número al final le pongo la F, estoy indicando que ese 3.14 es flotante, float. Por eso la F. ¿Sí? Si yo no pongo nada, es un doble, y tengo que asignarle un doble, y si yo quiero ser explícito, le pongo la D, que significa doble. Que ese número con decimales está en un formato doble. O ese número con decimales está en un formato float. Porque esto sí funciona, asignarle un float a un doble. Porque eso sí funciona. Porque se le puede poner porque tiene más espacio, más bits, y es un Sí, porque cast. tiene más bits, sí, y alcanza, no hay ningún problema, no se pierde información. Al revés, se podría perder información y por eso es que no podemos asignarle directamente, ¿sí? Entonces, a eso se refieren esas letras que están ahí, el F y el D. ¿Sí? Cuando trabajamos con valores en punto flotante, en decimales, yo quiero indicar si este literal es una variable tipo float, yo le pongo la F al final, con lo cual yo podría asignarle a un float. ¿Sí? Si yo no pongo nada, es un doble. Y voy a tener error. Entonces no hay opción. O le pongo la F al final o hago un cast. ¿Sí? En este caso es más práctico ponerle la F al final. Si operaciones de cast vamos a ver, creo que es del tercer, cuarto tema. ¿Sí? No vamos a entrar en mayor detalle. Aquí estamos forzando a que se convierta, pero es más práctico y más simple poner simplemente la F al final. Eso es lo que estamos indicando aquí. Este que está aquí es un valor tipo float 20.129. Como tiene la F al final no nos va a dar error. Si no tuviese la F nos daría un error. ¿Por qué? Porque el 20.129 es un doble y un doble no es almacenable en un float. Lo mismo el segundo ejemplo. Como es un float 1765.65, la F al final es para evitarnos del error. Si quitamos la F es un doble y el doble no es almacenable en un float. Aquí no tenemos problema porque el 120.1762 es un doble, porque no tiene, es un valor con decimales y no tiene ninguna letra al final. Literalmente eso es un doble y no tenemos problema. Y si queremos ser muy explícitos podemos poner la D al final, mayúscula o minúscula. ¿Sí? Y con eso tendríamos el tipo flotante, poder movernos de un lado a otro. Este F que está aquí también nos sirve para imprimir el valor. Por ejemplo, system.out.println, printf, estamos utilizando printf, perdón, utilizamos println y P. Ese de aquí ya lo utilizamos, así que no hay mayor novedad. Lo corremos, nos da 3.14. ¿Sí? Pero si queremos utilizar el printf que teníamos hace un momento, podemos utilizar, obviamente como es un valor en punto flotante, tanto por ciento %f. Fíjese en la diferencia.
Cuando imprimimos es 3,14 con esto. Y cuando hicimos el print es 3.14. Este 3.14, 3,14 es como nosotros entendemos, porque para nosotros el separador de decimales es la coma. Sí, pero es por la configuración regional que tenemos. En realidad el número en el lenguaje es 3.14. Este F tiene algunas cosas, nos permite, por ejemplo, punto 3 nos permite trabajar con 3 decimales. No me importan los enteros y quiero que imprima con 3 decimales. Entonces, por ejemplo, este número que está aquí me va a imprimir con 3 decimales. 143. Sí, entonces tiene algunas ventajas trabajar con el formato del tanto por ciento F. ¿Sí? Para eso nos sirve también el prefijo que está aquí. El float es para valores en punto flotante. Eso respecto a los numéricos. ¿Sí? Obviamente aquí no tenemos la representación en base 8, en base 16, en base 2, porque no tiene sentido. Sí, tiene sentido con los tipos de datos enteros. Aquí lo que tenemos es para diferenciar entre un float y un doble. La F float, la D doble. Mayúsculas o minúsculas, no hay problema. ¿Sí? El otro tipo de dato es el tipo de dato caracteres, que son enteros sin signo. ¿Sí? Y son enteros sin signo, por lo tanto se puede asignar un valor numérico. ¿Sí? Ojo, el tipo char, que ustedes conocen, es un valor, por ejemplo, bueno, vamos a ver el ejemplo. Como es un entero sin signo, nosotros podemos almacenar un valor entero. Es decir, aquí, será para flotantes, min3. Vamos al min4. Aquí. ¿Sí? Yo puedo declarar una variable tipo char, por ejemplo, C1. Como este es un entero sin signo, yo le puedo asignar un valor. ¿Sí? Y cuando yo imprima, ¿qué es lo que imprimí en ese caso? Pues como es un char, solo imprimiría el 1. ¿no? ¿Imprimiría el 1? No, pongamos aquí, espérense, déjenme buscar la tabla. Puede ser este. Ya, pongamos el número 43. ¿Sí? Fíjense en qué es lo que imprimiría. El más. ¿Por qué? ¿Por qué imprime el más? Porque es el primer bit que hay. No, veamos el 65. El 65 imprimiría la A mayúscula. ¿Por qué imprime la A? Porque es la numeración en el ASCII. Porque es la numeración en el ASCII. La letra A, fíjense, tiene el número 65. Cuando yo le asigno un número, ¿qué es lo que hace? Lo que imprime es el carácter ASCII asociado a ese número. No el primer dígito, como dijo su compañero. Yo, por ejemplo, le pongo el código, es que estos de aquí son extendidos, no va a imprimir 176. No imprime el 1. Imprime el código ASCII en la posición, el código ASCII cuyo valor es 176. ¿Sí? Obviamente, para el 176 necesitamos el ASCII extendido. ¿Sí? Ahí va a haber variaciones. 176 que les puse aquí es de este carácter que está aquí, no va a imprimir. ¿Sí? Porque eso depende de la configuración, de si es UTF y toda la nota. Por eso les hice la prueba con los caracteres ASCII normales, que irían hasta el 126. Entonces, si, por ejemplo, si ponemos el 125, no va a escribir el 1. Va a escribir las llaves. ¿Por qué? Porque el 125 es las llaves que cierra. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el código ASCII de la A en minúscula? El 97. ¿Cuál es el código ASCII de la A en mayúscula?
Si yo imprimo aquí A, me va a imprimir la A minúscula. Y si aquí imprimo A mayúscula, me va a imprimir la A mayúscula. ¿Sí? ¿Cuánto es 97 menos 65? 32. 32. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que yo puedo convertir minúsculas a mayúsculas restando 32. ¿Sí? Fíjese. Sigue siendo un entero. Bueno, luego le hacemos el ejemplo. Yo podría restar a este 97 menos 32, ¿sí? Y me daría la A mayúscula. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos aquí, fíjense, en 97 menos 32 me da 65, es el código de la A mayúscula. De hecho, así se convierte de mayúsculas a minúsculas. A todos los caracteres se les resta 32. ¿Sí? Y obtengo el carácter en mayúscula. Si quiero convertir de mayúsculas a minúsculas, ¿qué es lo que hacemos? A cada carácter le sumamos 32. Y el A mayúscula se vuelve A minúscula. Sí, esa es una forma de convertir de mayúsculas a minúsculas muy, muy simple, solamente restando o sumando valores. ¿Sí? Pues no se olviden, podemos utilizar un valor numérico o también podemos utilizar, voy a ponerle C1, ¿sí? Asignarle un carácter, C2 igual a, por ejemplo, la B. ¿Sí? Si yo imprimo la C2, ¿qué es lo que va a imprimir? Va a imprimir la letra B. ¿Sí? Como es un carácter y es un entero sin signo, podemos guardar dos cosas. ¿Qué podemos guardar? Números y podemos almacenar letras. ¿Sí? Ahora, ¿se recuerdan por qué podíamos hacer esto? ¿A qué se refería esa notación? Ponle 97. Es 0. ¿A qué se refería esa notación? ¿A binario? No, ¿por qué va a ser binario eso? No puede. El carácter en hexadecimal. ¿Perdón? A ver, déjeme ver un carácter válido. ¿Dónde está? Estamos con la letra A, ¿no es cierto? Más 41. Ya. Y déjenme ver la otra letra. 97. No, perdón, es la 61. Ahí estamos, con 61 necesito. Ya. ¿Cuál era esta anotación que está aquí? ¿Recuerdan? ¿La de base 8? No, la de base 8 era con la O. Hexadecimal. Único. Hexadecimal era con la X. Esta anotación de la U es de Unicode. ¿Sí? Es la única opción
en la cual, por eso fíjense, yo les puse la tabla de caracteres Unicode aquí. Sí están viendo esta tabla, ¿no es cierto? Esta tabla es similar a la tabla ASCII, pero con caracteres Unicode de 16 bits. Entonces, cuando nosotros ponemos \u, a continuación vienen 4 dígitos. Y esos 4 dígitos es lo mismo, es el número, y ven la tabla, ve a qué carácter corresponde. Por ejemplo, el 061 está aquí y corresponde a la A minúscula. Y cuando yo ponía el 97 en la tabla ASCII, ¿cuál era el 97? Era la A minúscula. Sí, esto es lo mismo, es un código que hay que ver, pero en otra tabla. ¿Sí? Pero ojo, lo interesante de esto es que aquí ponemos entre comillas y va 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres, pero eso representa una sola letra. Lo que no podemos poner es esto. ¿Por qué no podemos poner eso? Porque entonces es... Porque son más caracteres. Claro, porque son 4 y debería ser una cadena de caracteres, ya no es un carácter. ¿Sí? Lo interesante es que el \u lo que indica es que lo que viene a continuación no son caracteres. Es un código ASCII, es un código que representa un carácter. ¿Sí? Entonces, si ustedes van a esta tabla Unicode, buscan el carácter, no sé, el A6. ¿Sí? Fíjense, el A6 que está aquí imprime este carácter, el pipe, vertical. ¿Sí? Que es lo que nos acabó de imprimir aquí. Y aquí sí tienen ustedes un conjunto de caracteres sumamente extraños. ¿Sí? Letras en todos los idiomas. Por ejemplo, el 01FC. Debería imprimirnos esto. Bueno, depende de la codificación de la consola. ¿Sí? ¿Por qué se utilizan estos caracteres Unicode? ¿Por qué eran la idea de los caracteres Unicode? ¿Para qué servían? Y esa es la razón de que los char el tipo de datos char tenga 16 bits, no 8. Por eso tiene 16. ¿Cuál era la razón? Con 8 bits, ¿cuántos caracteres distintos puedo representar? Con 8 bits. No se pondrán a contar. Por favor, no irán a contar cuántos están ahí. No van a salir nunca. ¿Cuántos caracteres distintos podemos representar con 8 bits? Estoy seguro. 2 a la 8 también. 2 a la 8, 256 caracteres distintos. Sin signo, obviamente. Estamos hablando de char y estamos sin signo, ¿sí? Ahora, ¿cuántos lenguajes existen en el mundo? ¿Ustedes creen que con 256 símbolos distintos podemos representar todos los caracteres de todos los lenguajes? Va a ser imposible. ¿Sí? Con esos 256 lo que podemos representar son caracteres latinos, por ejemplo. ¿Sí? El abecedario, las tildes, ñes y algunos caracteres un poco extraños. Los caracteres bajos son caracteres de control. A partir del 32 ya son caracteres imprimibles. ¿Sí? Entonces, la idea de tener 16 bits es que yo puedo representar 2 a la 16 caracteres distintos. Con lo cual, en teoría, yo puedo representar caracteres de cualquier lenguaje. ¿Sí? Árabes, chinos, japoneses, brasileños, españoles, ingleses, el que se les ocurra. Por eso es que esta tabla Unicode es muy grande. Porque prácticamente tiene todos los caracteres en todos los lenguajes. Sí, fíjense, con 2 a la 16, según la tabla que teníamos aquí, podríamos representar 65,000 caracteres distintos. 65,000 símbolos distintos. Sí, que eso cubre el rango prácticamente de todos los lenguajes, ¿sí? No, es un número sumamente alto. Entonces, cuando ustedes hacen aplicaciones web y ese tipo de cosas, y van a tener que lidiar con el tema de internacionalización,
Los caracteres generalmente se los representa en versión Unicode, ¿sí? Aunque existe la otra opción. Muchos lenguajes, en lugar de utilizar los que tienen el char de 8, en lugar de utilizar Unicode, utilizan UTF-8, que es un tipo de codificación. Este generalmente es Unicode 16. ¿Sí? Los que tienen el char de 8 utilizan juegos de caracteres que se conocen como UTF-8, y eso permite también tener prácticamente todos los idiomas, pero con un conjunto de caracteres particular para cada idioma. Bueno, este era un ejemplo de cómo definir o inicializar variables tipo char. ¿Sí? Obviamente, como son enteros sin signo, no podemos asignar valores negativos. Esto que está aquí nos va a dar un error. ¿Sí? Porque si vamos a ver en la tabla ASCII, ¿cuál corresponde al menos 97? No existe, no tiene sentido. Sí, entonces los caracteres solamente pueden ser valores positivos. ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. Cuando es ASCII no le ponemos las paréntesis, ¿no? Lo mandamos directo. ¿Los paréntesis? ¿Cuáles paréntesis? Digo las comillas. No, podemos ponerle el valor 97 o el valor A entre comillas simple, es lo mismo. Este 97 es el valor ASCII asociado al carácter A, que es lo que estaba por aquí. El 97, que es esto que está aquí marcado el cursor. ¿Y no tengo que configurar la máquina para que me lea todo el código ASCII? No, porque la tabla ASCII es estándar. No, la tabla ASCII es la tabla ASCII, no hay opción. En la tabla ASCII el 97 siempre es la letra A. El 98 siempre es la letra B minúscula. Eso les decía, en la tabla ASCII generalmente los caracteres que tienen valor menor a 32 son caracteres de control. Si ustedes han de haber visto este carácter, por ejemplo, es más, yo les puse algo aquí. Fíjense, les puse systemout.printf. Les puse, por ejemplo, vamos a imprimir el C1. Creo que es tanto por ciento C. Es para caracteres. Voy a quitar todo esto. Sí, tanto por ciento C es para un char, tanto por ciento F era para un float, ¿sí? Tanto por ciento S es para un string, tanto por ciento X es para hexadecimal, tanto por ciento O es para octal y tanto por ciento D es para decimal. Entonces yo puedo aquí poner, por ejemplo, el valor es, 2 puntos, ¿sí? Y cualquier valor, por ejemplo, yo le pongo aquí C2 igual a, déjame ver cuál es, carry return CR13. Va a imprimir el carácter cuyo código ASCII sea el 13. Entonces, voy a poner aquí le voy a poner tanto por ciento C y aquí voy a poner C2. Fíjense en lo que debería escribir. ¿Por qué escribe así? El valor A da un enter y luego va el A. Porque ¿cuál es el ASCII que tiene por valor el número 13? ¿Cuál es? Print line, un enter. El 13 es el CR, el retorno de carro, el que se va a la siguiente línea. ¿Sí? Como un enter. Como un enter. ¿Sí? Entonces, los primeros 32 caracteres de la tabla ASCII son caracteres no imprimibles. ¿Sí? Por ejemplo, si yo le pongo déjeme ver cuál es el otro. BLS, HD, tab. ¿Dónde está? El 7. El 9, 09. 9, el 0 es hexadecimal, recuerden, no puedo poner 09 porque sería, perdón, octal. Fíjense, el 9 lo que hace es dar un tab. Si se fijan en la tabla ASCII, el carácter cuyo valor es 9, es un tab horizontal. ¿Sí? Todos los caracteres ASCII cuyo valor sea menor que 32 se denominan caracteres de control. Bueno, aquí están caracteres de control. ¿Sí? Todos los que están, los siguientes, desde el 32 hasta el 126, son caracteres imprimibles.
Los normales, las letras, los números, signos de puntuación, dólar, ampersand, porcentaje, paréntesis, llaves son imprimibles. Y los que están sobre el 128 son caracteres extendidos. Son los que están aquí. Sí, y esa tabla no va a cambiar, siempre es la misma tabla. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este 9, en lugar de ser 9, se lo representa con \t. Es una tabulación. ¿Sí? Y nos evitamos saber que es del código 9. El 13 que les escribí se lo representa con \n, que es el símbolo de nueva línea. El \r es el símbolo de carry return, que retorna el carro. En Windows tiene el mismo comportamiento que en nueva línea, pero en una aplicación de consola tradicional hace que el cursor vuelva al inicio de la línea. Sí, entonces muchos de los caracteres de control, de 0 a 31, tienen una representación de este tipo. \t, tabulación, \r, retorno de carro, \n, nueva línea. ¿Sí? Y ahí vienen los problemas. Por ejemplo, si ustedes trabajan en Linux, en Linux el nueva línea es este. Pero si trabajan en Windows, el nueva línea es este más este. ¿Sí? Nueva línea y retorno de carro. Por eso es el separador de líneas en los archivos de texto. Bueno, eso viene ya de un poco de eso. Sí, aquí tienen un montón. Incluso hay un carácter que hace sonar un timbre, el bell, la campana, que es el 07. Sí, es más, no sé si irá a sonar. 7, no creo que suene. No, eso es más para aplicaciones de consola tradicionales. ¿Sí? Bueno, eso serían el... Y fíjense, el 00 es algo muy conocido. ¿Cuál es el 00? Nulo. El nulo. Sí. De hecho, el literal null que ustedes utilizaron para inicializar referencias, el null, en muchos lenguajes, el nulo corresponde al valor numérico 0. Sí, así lo representan los lenguajes del nulo, como 0. En otros lenguajes existe el literal nulo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, vi que usted trató de poner Unicode, pero no le salía, ¿no? Si usamos nada más que ASCII, ese sí funciona para todos los lenguajes, ¿no? No, lo que pasa es que no imprimen. Cuando nosotros imprimimos, debemos tener configurado esta consola que está acá abajo, es la consola de salida del editor. ¿Sí? Entonces, esta consola que está aquí está predeterminada a un juego de caracteres particular. Por ejemplo, si esta consola está con un juego de caracteres latino, yo no voy a poder imprimir caracteres en portugués, por ejemplo, porque son distintos. O no voy a poder imprimir caracteres en chino, porque esta consola está configurada para un juego de caracteres latino. Y generalmente esta configuración viene del sistema operativo. Si su sistema operativo está en español, que es mi caso, lo más probable es que esta consola esté con una configuración ISO 88591, que es caracteres latinos. ¿Sí? Si mi sistema operativo estuviese en inglés, o a lo mejor ustedes tienen en inglés, debe venir el juego de caracteres ingleses, con lo cual no hay tildes. Si quieren imprimir algo que tenga tildes, por ejemplo, voy a poner esto que no es, vamos a poner el día. En inglés no les saldría bien. ¿Por qué? Porque en el juego de caracteres ingleses no hay las tildes. En inglés no hay tildes. Entonces, esto que aparece aquí depende mucho del juego de caracteres con el cual esté configurado el editor. Y por defecto es el juego de caracteres del sistema operativo, que en mi caso va a ser el juego de caracteres de español. Por eso es que si yo cojo aquí un carácter medio raro, por ejemplo lo más probable es que no me imprima. ¿Por qué? Porque el juego de caracteres no va a corresponder. Fíjese, me imprime una incógnita. ¿Y qué significa eso? Que en el juego de caracteres que está configurado esta salida, de aquí no tiene un equivalente. ¿Sí? Pero ustedes cuando avancen en los semestres, cuando vean programaciones en otros paralelos, en otros niveles, cuando vean programación web, en las páginas web como tiene que soportar, ¿de dónde pueden acceder a una página web? Desde cualquier lugar del mundo. Entonces, si ustedes ponen la tilde, por ejemplo, en lugar de la A, así, va a haber un problema. ¿Por qué? Porque a lo mejor el juego de caracteres de la máquina del usuario no tiene ese carácter. Ahí es preferible utilizar los caracteres Unicode, porque son universales.
Entonces, en el juego, en la máquina que tenga el cliente, seguro va a tener su equivalente a ese carácter. Y de hecho, en las páginas web, en los HTML, se ponen las tildes como Unicode. O le utilizan un juego de caracteres UTF-8 con el juego de caracteres latinos, que son las tildes. ¿Sí? Por eso es que aquí sale medio raro. Entonces va más por la región, ¿verdad? Es por la región, ¿sí? Es más, ¿se acuerdan que aquí me salió una coma? 3,143. Eso es porque en Latinoamérica los decimales se separan con coma. Pero en otros sitios los decimales se separan con punto. ¿Sí? En otra configuración regional, con otra configuración regional de otro país, en Europa creo que se utilizan punto, ¿sí? Ya no es 3,143, es 3.143. En la impresión, ojo, en el lenguaje siempre es con punto. ¿Sí? Otra cosa que es bastante interesante, estamos con esto de la configuración regional, es esto. Systemout.println new date. La fecha. ¿Sí? Ustedes recuerden, ¿cuál es el formato de fecha en Latinoamérica? Día, mes y año. Día, mes, año. En Estados Unidos. Mes, año, día. Mes, día, año. Sí, eso es por la configuración regional. Sí, en Estados Unidos generalmente primero se nombra el mes, luego el día. Aquí es primero el día y luego el año. Por eso es que a veces esta fecha aquí es un problema. Por ejemplo, el 3 de marzo del 2021. Si estamos en Latinoamérica es el 3 de abril. Si estamos en Estados Unidos es el 4 de marzo. Eso es la configuración regional. Lo mismo pasa con los números, pasa con las tildes, con las fechas es otro problema serio. Sí, pero eso, bueno, eso nos vamos a preocupar ahora. Eso seguramente en cursos superiores, cuando hagan programación web y todo este tipo de cosas, ahí van a tener que lidiar con las fechas. Y eso se llama el locale, la configuración regional de su máquina. Por eso hay que utilizar estándares internacionales. Sí, este es un problema, siempre es un problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces viene la fecha así. 20 de... Por ejemplo, viene así, 03. 3, mes, día. Así. La fecha en Latinoamérica está mal. El 3 de qué mes? Del mes 20, que no existe, pero en Estados Unidos está bien, es del 20 de marzo. Pues a veces cuando viene esta fecha en este formato y quieren almacenar en su base de datos, tenemos problemas. ¿Por qué? Porque hay que saber con qué localización viene para poder saber cuál es el mes. Y almacenar en realidad, en nuestro caso sería 20 de marzo del 2021. Lo mismo pasa con los números. Si vienen el 3 punto esto, .140 o 3140. Va a depender de qué región esté configurada. Porque en algunas regiones la coma es separador de decimales y en otras la coma es separador de miles. ¿Sí? ¿Y eso de ahí qué es? ¿3.14 o 3140? Hay que tener cuidado. Sí, bueno, no va a preocupar, solamente que preguntaron hace un rato, pero solamente estoy un poco extendiéndoles de esto de aquí. Si las fechas, los números decimales son siempre un problema. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Es 8 para las 9, vamos a terminar ahí. ¿No? ¿No hay más preguntas? Ya. Nos vamos a quedar ahí porque es 8 para las 9. El día de mañana vamos a continuar con el tema de los identificadores. Sí, bueno, también revisar. Ojo, esto es solamente un repaso de lo que ustedes ya vieron. Esta semana, tal vez mañana acabemos el repaso y miércoles empezamos con clase 9. Y si no acabamos mañana, acabamos el repaso el miércoles. Pero esta semana vamos a utilizarlo un poco para hacer una revisión de lo anterior. ¿Sí? Una revisión, obviamente, muy rápido. Esto venga en un semestre, esto vamos a hacer una revisión en 2 clases, 3 clases, que es sumamente rápido. ¿Listos?
Entonces nos vamos a quedar ahí y nos vemos el día de mañana. El día de mañana tenemos a las 2 de la tarde la clase. ¿Sí? Listo, entonces nos quedamos ahí y nos vemos el día de mañana. Hasta mañana con todos. Hasta mañana, Inge. Hasta luego. Mañana, Hasta Inge. luego. Hasta luego, Inge. Hasta mañana, Inge. Hasta luego con todos.